Los aranceles de Donald Trump afectan a prácticamente todos los países del mundo, dependiendo del tamaño de la economía estadounidense. Pero sus efectos se verán de un país a otro. En el caso brasileño, Brasil recibirá un arancel mínimo del 10%, pero Brasil aplica aranceles a los productos estadounidenses de un 11% en promedio. Los aranceles de Trump también podrán ser una gran oportunidad porque acercará a Brasil a China, algo que queríamos evitar. La disputa entre Estados Unidos y China favorece las exportaciones brasileñas a Asia. El otro efecto del arancel es llevar a Brasil a asumir plenamente la opción BRICS, especialmente ahora que Lula es el presidente del bloque. En definitiva, se abre una gran posibilidad para Brasil si se prioriza la reindustrialización y la expansión de su mercado interior. Sin embargo, esto implica enfrentar la tiranía financiera y el rentismo que actualmente domina el Parlamento Nacional. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos del programa Latitud Brasil de Telesur. Me encanta saludarlos a todos en un momento en que vamos a discutir tantas cosas causadas por los aranceles lanzados por Donald Trump y que está causando una sacudida general en el comercio internacional, pero también está teniendo un efecto en el campo político, incluso proporcionando nuevas oportunidades para que países como Brasil, quién sabe, adopten políticas más vinculadas al mercado interno, a la defensa de su industrialización, medidas más nacionalistas. Eso es lo que queremos averiguar con nuestro invitado, el profesor Lier Pires Ferreira, de la Universidad Federal Fluminense, y uno de los miembros del grupo de estudios sobre los BRICS, que forma parte del trabajo efectivo de esa prestigiosa universidad. Buenas tardes, profesor Lier. Es un gran placer tenerle aquí con nosotros. ¿Cómo ve este paquete arancelario? Es un indicador de que Estados Unidos también está cuestionando la idea de la globalización infinita. En otras palabras, está adoptando medidas reguladoras y proteccionistas. Buenas noches, Beto. Buenas noches a quienes nos siguen. Miren, si miramos, pensamos el mundo como un sistema. El sistema mundo. En la línea de pensadores progresistas como Manuel Wallerstein, que es uno de los principales herederos de la tradición dependentista latinoamericana, tratamos de reconocer el mundo como, digamos, caracterizado por desigualdades económicas que se desenvuelven a nivel global, que tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión estructural. Según la teoría del sistema mundo, el mundo se divide esquemáticamente en tres grandes grupos de países, Beto. Los países centrales, los países del norte global, los llamados países más desarrollados, los países periféricos y los intermedios, los países semiperiféricos. Yo diría que pensar el mundo de esta manera nos permite ver el capitalismo como el motor de este sistema mundo, por lo menos desde la transición del siglo XV al XVI. Pensar en la explotación de los países periféricos y semiperiféricos por los países centrales en una estructura que mantiene las desigualdades económicas, Beto, y pensar que este sistema está siempre cambiando, con los países cambiando de posición, y quiero llamar la atención sobre este tercer elemento, con los países cambiando de posición dentro de la estructura del sistema a lo largo del tiempo. Así que esta teoría se utiliza mucho para analizar este aspecto de la globalización que nos acabas de dar, la perspectiva del desarrollo económico, las relaciones de poder que tienen lugar en el escenario internacional. Y si pensamos un poco en esta estratificación de países centrales, periféricos y semiperiféricos como una pirámide, veremos que en los últimos 80 años, más o menos, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra terminó en mayo de 1945. Estamos en vísperas de cumplir 80 años. Estados Unidos ha ocupado la cúspide, esa posición más privilegiada de la pirámide. Sin embargo, lo que hemos visto es que la rueda del poder mundial vuelve a girar.
Así como en aquel entonces tuvimos a los ibéricos, luego a los británicos, luego a los estadounidenses, ahora estamos viendo surgir a otro actor, Beto. Y ese actor es China, en el presente inmediato, o India, en un futuro relativamente cercano. Creo, Beto, que con estos aranceles, Trump quiere demostrar que el águila americana sigue volando más alto y tiene las garras más afiladas que el dragón chino. Trump es un hombre virulento que utiliza la brutalidad del poder como elemento de sus acciones cotidianas. Y también parece ser una personalidad algo mimada e ingenua, que cree que puede revertir la decadencia social, económica y política de Estados Unidos con amenazas bravuconas y medidas unilaterales, como los aranceles que ha puesto en marcha. Sin embargo, creo que Trump también es un tipo bastante inculto. Te diré por qué, no es por pretensión. Es porque creo que no sabe que la nueva dinámica del capital favorecerá la tecnología sobre la técnica, la productividad y la volatilidad sobre los mercados físicos y la rentabilidad sobre la ganancia. Estamos viviendo una era distópica en la que las Big Techs, Amazon, Google, Microsoft y otras, están concentrando gran parte del poder que en el pasado, por ejemplo, pertenecía a otras empresas, como las petroleras, la industria automotriz, entre otras. Bueno, no quiero extenderme mucho en este primer bloque, pero el punto es el siguiente. Creo que esta demostración de poder obtusa, poco inteligente y creo que carente de toda sensibilidad, ha perjudicado principalmente a los propios Estados Unidos. Y les diré por qué. Marcas estadounidenses como Nike, por ejemplo, se encuentran en países del sudeste asiático, algunos de los cuales se ven afectados por aranceles de más del 40% o el 50%. Si piensas, por ejemplo, en Elon Musk, ese asesor fantasma de Trump, que tiene a Tesla como una de sus principales empresas, y Tesla tiene sus mayores fábricas en China, y China ha recibido aranceles de más del 30%. Así que creo que la combinación de alta inflación, relativo declive económico, va a acabar perjudicando a la propia economía americana y, en definitiva, a los ciudadanos americanos. Seguiremos hablando de esto. Creo que es lo que va a pasar. Entendido. Brasil tiene una peculiaridad en esto, porque tiene muy buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Y se ha visto favorecido en los impuestos lanzados por Trump. Un 10%, por ejemplo, menos de media de lo que Brasil grava a los productos estadounidenses que entran aquí. Recordando al fallecido embajador Samuel Pinheiro Guimarães, decía que los aranceles son un elemento de defensa de la economía nacional, del mercado interno e incluso de la industrialización. ¿No habrá esto una oportunidad histórica para que Brasil deje atrás este privilegio para los rentistas y, de hecho, se embarque en la industrialización que ahora llama a las puertas del país? Incluso por razones políticas, porque el año que viene es un año electoral, lleno de interrogantes para el propio presidente Lula. Mira, Beto, creo que estás siguiendo una línea muy interesante. Brasil forma parte de ese grupo de países y, de hecho, casi todos los países de América Latina recibieron un recargo de solo el 10%. Hubo algunos sectores que incluso quedaron fuera de este impuesto, porque eran sectores que ya habían sido gravados antes. El acero, el aluminio, que ya habíamos grabado antes. Sinceramente creo que Brasil tiene cierta ventaja, es decir, ya oíamos hablar de este arancel y la expectativa era que Brasil recibiera un recargo aún mayor que otros países latinoamericanos. Eso no ocurrió. Por eso, honestamente, creo que ni siquiera deberíamos adoptar una política de represalias a priori. Creo que debemos buscar la negociación allí, como lo venimos haciendo, y pensar qué podemos hacer para revertir esta situación. Le digo esto porque, mire, el 10% fue el impuesto que recibió el Reino Unido, que es el principal aliado de Estados Unidos en el exterior, sobre todo en Europa.
La Unión Europea, con tantos otros países aliados de Estados Unidos, Alemania, Francia, recibió un impuesto medio del 20%, China más del 30% y otros países más del 40%, más del 50%. En fin, creo que el caso brasileño, sin querer descifrar esa fórmula mágica que puso Trump, creo que nadie la entendió. Yo mismo no la entendí, pero creo que estamos en una situación muy interesante. Es más, si bien es cierto que nadie gana en una guerra comercial, algunos ganan, algunos pierden, menos que otros, y Brasil quizá esté cerca de perder menos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el dólar cayó en Brasil, cerrando en torno a 5.60. Hemos mantenido el nivel de 131.000 puntos de la bolsa, con una caída irrisoria del 0.04%. La inflación de Brasil es relativamente estable, aunque la tasa de interés es bastante alta, pero dentro de este marco, es un país atractivo para la inversión extranjera, y más que eso, Beto, es un país que los importadores estadounidenses podrán mirar con ojos más interesantes. ¿Por qué? Porque con un recargo brasileño de solo el 10%, puede resultar mucho más barato importar de Brasil, por ejemplo, que de otros países. Por eso creo que su razonamiento fue muy interesante, porque este impuesto relativamente pequeño, como parte de una política que Brasil ya ha llevado a cabo, de reiniciar el proceso industrial nacional, que se vio muy afectado a partir de la década de 1990 y todavía no se ha recuperado. Pero creo que vamos a ser capaces de abrir espacios no solo en el mercado de Estados Unidos, sino en los mercados de otros países que están siendo golpeados por este arancel de Estados Unidos. Y aquí me gustaría plantear solo una cuestión importante para nuestra reflexión. Creo que esta movida abrupta, mal lograda, digamos descalificada de Estados Unidos, porque no creo que Trump tenga una idea muy clara de lo que es la economía global. También abre espacios para los BRICS, donde Brasil juega un papel importante no solo desde el punto de vista de su constitución histórica y del hecho de que será sede de la reunión de los BRICS a mediados de este año, sino también desde el punto de vista de la atracción de inversiones en esos sectores estratégicos de infraestructura de transportes, economía verde, cuestiones ambientales, entre otros, que tienen expectativas muy interesantes para Brasil, tanto desde el punto de vista económico y comercial, como desde el punto de vista productivo, para que podamos pasar de la escala de una industria especulativa a una producción real que genere riqueza para todos. Voy a hacer una pausa, profesor, debido al tiempo. Insistiremos en este punto cuando volvamos aquí después del bloque. Fantástico. En Latitud Brasil, que hoy habla con el profesor Lier Pires Ferreira, del Grupo de Estudios BRICS, de la Universidad Federal Fluminense. Enseguida volvemos. Hoy Latitud Brasil discute los aranceles de Donald Trump y sus efectos en países como Brasil, en particular, que podría tener una oportunidad o alguna condición especial para aprovechar esta oportunidad y crear otro tipo de medida. ¿Quién sabe? El profesor Lier Pires Ferreira, del Grupo de Estudio de la Universidad Federal Fluminense, dedicado al estudio de los BRICS, nos responde y nos ayuda a reflexionar sobre esto. Profesor, pero esta cuestión de la industrialización, usted hablaba de la política del Ministerio de Industrialización. Todavía no se ha recuperado en Brasil. Todavía hay una brecha muy grande. Y China ha sido uno de los factores alarmantes en esta desindustrialización brasileña, o incluso la desnacionalización brasileña, así como la política de tipos de interés altísimos, que ahora está aún más sobrecontrolada.
¿Cómo ve usted esto? La política de altas tasas de interés es nuestro pie de barro, nuestro gran pie de barro inmediato. Es el pie de barro que se rompe fácilmente y no puede sostenerse con el peso de una economía como la brasileña y las exigencias reales que tiene esta economía. Sin embargo, mirando más atrás en la historia, podemos ver que hay un camino muy interesante para Brasil. Por eso mencionaba hace un momento los BRICS. Y es que allá, por la década de 1930, cuando tuvimos un gran auge de industrialización bajo el gobierno de Vargas, ¿qué aprovechamos? Aprovechamos las cadenas globales que se estaban abriendo en aquella época, sobre todo en el proceso de recuperación que estaba viviendo el mundo a partir de la primera posguerra, y todavía no habíamos entrado en el ciclo disruptivo de la segunda posguerra. Así que adoptamos ese modelo de producción de sustitución de importaciones. En la década de 1950, aprovechamos una nueva ola con mucho capital internacional disponible. Y en primer lugar, con el gobierno de Juscelino Kubitschek, que trajo, por ejemplo, los grandes fabricantes de automóviles al país. Y después, incluso durante los ciclos militares, con el proceso de industrialización que tuvo lugar allí, especialmente en 1968 y 1974, Brasil aprovechó las grandes oportunidades que el mundo abrió para el país. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero combinar dos elementos en nuestro análisis, Beto. Por un lado, hemos visto que tal vez uno de los principales efectos de este arancel sea la reorientación de grandes flujos económicos y financieros hacia mercados considerados más ventajosos y difusos que, por ejemplo, el estadounidense, que es un mercado maduro y con pocas posibilidades de expansión. Esto podría generar, por ejemplo, oportunidades muy interesantes para países como Brasil. No digo solo Brasil, sino Brasil, India, China, entre muchos otros, Indonesia, que es un país del que se habla poco, pero del que vamos a oír hablar mucho en un futuro próximo. Incluso se ha unido a los BRICS. Sí, también se ha unido a los BRICS. Por otro lado, también tenemos estas incertidumbres provocadas por estos cambios bruscos e intempestivos de un presidente estadounidense que no parece saber manejar el poder o lo maneja como si fuera un niño. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy tenemos una gran oportunidad, Beto. ¿Qué es entrar en las cadenas globales de la producción asiática? Especialmente, por supuesto, la producción china. Si Brasil lo consigue, sin perder sus conexiones históricas con Occidente, porque no se trata de sustituir un país dominante por otro, ¿sabes? Pero si nosotros, sin perder nuestras conexiones con Occidente, con el que hemos conseguido mantener diálogos muy interesantes, especialmente en los contextos europeo y norteamericano, a pesar de las convulsiones políticas de estas regiones, y entramos en las cadenas de producciones asiáticas, trayendo empresas como Embraer, Petrobras, Vale do Rio Doce y muchas otras. Creo, Beto, que tenemos una gran oportunidad de reindustrializar el país, no solo con inversiones productivas, sino trayendo empresas extranjeras de Asia para que produzcan en Brasil y vendan al mercado estadounidense. Esto nos lleva a una cuestión política, profesor. Porque Lula, en cierto modo, políticamente todavía tiene una aparente reticencia a unirse realmente a los BRICS, abiertamente, de todo corazón. Los aranceles no favorecerán este cambio de actitud a favor de los BRICS, incluso hacia un socio como Rusia, por ejemplo, que tiene un acuerdo monumental con Irán, con Vietnam ahora, con Corea del Norte, con la propia China, y que todavía tiene mucho que colaborar y cooperar con Brasil en las áreas de la aeronáutica, energía, incluso agricultura. Brasil compra muchos fertilizantes a Rusia, y Rusia podría ser un gran socio, pero no olvidemos, por ejemplo, la integración latinoamericana, que ha estado en un segundo plano durante un tiempo, pero que los aranceles podrían incluso acelerar y calentar de nuevo. Creo que también te estás moviendo en una dirección muy interesante, que abre algunas líneas de pensamiento interesantes. Cuando analizamos todo este escenario, vemos que en primer lugar, toda situación presenta riesgos y oportunidades. Pero repito lo que dije al principio.
Creo que el principal impacto negativo a medio plazo, no a muy corto plazo, puede ser que la balanza comercial de Estados Unidos gane algunos miles de millones de superávit, pero saldrá perdiendo, tanto desde el punto de vista inflacionista como por el aumento del coste de vida en el mercado estadounidense y, por supuesto, también por la falta de control del sector productivo estadounidense. Es una cuestión interesante. Otra dinámica importante es pensar en lo siguiente. Los aranceles colocan a Brasil en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque aunque la diplomacia presidencial tenga mucho peso, no atribuyó tanto esta discusión a Lula. Pero sabemos que hay una línea más universalista dentro de Itamaraty, que quiere pensar en Brasil, de hecho, como un comerciante global, lo que sería, diríamos, una dirección más histórica para Itamaraty. Pero también tenemos un ala muy americanista dentro de Itamaraty, ¿no, Beto? Lamentablemente, digo, Que quiere seguir ahí, digamos, como esbirro de Estados Unidos. Y eso, Beto, tiene otra repercusión, que no está en el Ejecutivo, no está en la Cancillería, que es esencialmente un órgano de Estado y no de gobierno, pero también está en el Congreso Nacional. Así que en el Congreso Nacional, desgraciadamente, este Congreso más conservador, por decir algo, hay muchos ahí que son fans de esta perspectiva más americanista. Como dijo Lula hoy, saludando a la bandera americana, cosas tristes que vimos en un pasado no muy lejano. pero ahora el Congreso le ha dado una ley al presidente Lula, incluso para que adopte medidas más enérgicas con respecto a los aranceles. Bueno, si podemos. Si logramos un clamor nacional, de unidad nacional como política, como en los años 30, es decir, la crisis de 1930 en Estados Unidos generó la revolución de 1930 de Getúlio Vargas en Brasil, la industrialización. Puede que no sea lo mismo, pero da lugar a una huida hacia la independencia. Bueno, si conseguimos igualar una cierta directriz dentro de Itamaraty y lograr dentro del Congreso Nacional la percepción de que el desarrollo económico y social del país tiene que ver con la industrialización, el desarrollo tecnológico, etc., no es una cuestión de polarización Lula-Bolsonaro o derecha-izquierda, pero es un elemento estratégico para Brasil y para el conjunto de sus socios privilegiados, incluso en el contexto latinoamericano. Beto, aquí vamos a nadar en el agua, porque los riesgos serán mucho menores que las oportunidades. Y dadas las crecientes oportunidades, no habrá oposición coherente o consistente que sea capaz de detener este flujo. Desde el punto de vista latinoamericano, el propio Milei ya empieza a darse cuenta, porque Argentina también se ha sumado a los aranceles. Está desesperada. Esta es una situación desesperada. Bueno, profesor, qué pena que... Milei mismo desbloquea un poco. Milei mismo desbloquea el... Sí, por supuesto, se desanimará de este camino suicida en la que está. Pero, profesor, muchas gracias por sus análisis. Nos han abierto mucha luz. Volveremos sobre el tema y le agradezco mucho su presencia aquí, que siempre enriquece nuestra reflexión. Y a nuestros televidentes en toda América Latina y de Telesur, muchas gracias por estar aquí. Beto, gracias por la invitación y estoy a tu disposición y a la de Telesur para volver cuando sea conveniente y necesario. Un fuerte abrazo a todos. Volveremos, profesor. Muchas gracias a los que nos han seguido aquí en Latitud Brasil. Hasta la próxima. Hasta luego.